Vamos a empezar con la clase de sismología del profesor Sergio Ruiz. Déjenme... ya, estoy listo. Es el auxiliar número 6. Vamos a hablar de patrón de radiación y mecanismo focal. Vamos a retomar algunos conceptos que hemos estado viendo por la importancia que tienen en esta clase auxiliar. Ya vimos amigablemente, y digo amigablemente porque describimos la forma de un plano con tres ángulos, un strike, un dip, ¿sí? Y un rake sobre el plano. Ahora, vamos a intentar comprender cómo se da el fenómeno de la propagación de la onda desde el origen hasta donde estemos ubicados en la superficie. Nos vamos a dar cuenta que no es igual la onda, que la onda no pasa por el mismo sitio. Y ya. Que la onda no pasa por el mismo sitio, ¿sí? Entonces, esa posibilidad que tiene la onda de pasar o no por un mismo medio, nos dice que la onda o la polaridad, en este caso, los primeros arribos van a ser diferentes. Esto se llama patrón de radiación. ¿De dónde viene el nombre de patrón de radiación? Acuérdense que la sismología se quebró mucho la cabeza para poder encontrar estos términos, ¿no? Y viene de patrón, comportamiento y radiación de cómo radia la energía. Entonces, patrón de radiación significa comportamiento de liberación de energía. Y después viene el otro tema que se llama mecanismo focal. Quizá la parte de la derecha, las imágenes de la derecha, algunos ya las hayan visto, quizá por ahí en geología son famosas. Son conocidos como mecanismos focales o también se conocen como pelotas de playa, ¿sí? Por la forma más o menos que representa. Pero es interesante conocer el fenómeno del mecanismo focal porque nos permite conocer un poco el ADN del terremoto. Es decir, cómo fue su ruptura, cómo es su plano de ruptura, qué inclinación tiene y hacia dónde se deslizó. Es decir, cada una de estas figuritas representa los tres ángulos que ya mencionamos. Esos ángulos en esa figurita, ¿vale? Entonces, es cómo pasar lo que ya vimos, ya conocemos, del strike, dip, rake, a un modelo un poco más amigable, ¿sí? Un modelo de imagen, una figurita. Vamos a comenzar. Acuérdense, para recordar, es importante que tengamos esta lista porque es el temario, es decir, vamos cumpliendo con lo que cumple el temario. Si ustedes revisan el temario, es el contenido que tenemos que estar viendo hasta el momento, ¿vale? Por si tienen dudas de algunos conceptos que no se hayan visto, que estén en el temario y que no estén acá, que nos lo hagan saber y nosotros retomarlo, ¿sí? Para que se cumpla con lo que se prometió desde un inicio. Ya vieron la clase pasada con mi compañero Germán, Seisan y localización. Localización, me faltó ahí una L. Y vamos a ver hoy, para continuar, tensor de momento sísmico, patrón de radiación y mecanismo focal. Preguntas, dudas del temario, de los temas. ¿No? Vale, sigamos. Vamos a ver que cuando ustedes localizan un sismo en Seisan, tienen una especie de esta tablita del lado izquierdo o los datos que hacen referencia a los sismos picados por cada estación. En este caso tenemos la GO01, la estación en 3 componentes, la estación APAC, la estación SOG2, SOG1, etcétera. Tenemos algunas estaciones por acá. ¿Qué nos describe esta imagen? La primera estación, la segunda línea nos describe la distancia que hay desde el hipocentro hasta el sensor, es decir, aquí hay 12 kilómetros y la más lejana tiene 232 kilómetros. Entonces, se va alejando conforme, o sea, se van acomodando conforme se van alejando del hipocentro. Luego viene un ángulo que es el ángulo del azimut. ¿Sí? ¿Qué es el azimut? El azimut es el strike, es decir, azimut igual a strike, lo conocemos como strike. Viene el ángulo AIN. ¿Qué es el ángulo AIN? El ángulo AIN es el dip. La única diferencia es que el dip
se mide de abajo hacia arriba. Y el dip se mide de horizontal a vertical. Ese es el dip, es decir, aumenta si se va a la vertical. Y el AIN es todo lo contrario. Parte de abajo, ¿sí? Y va hacia arriba. ¿Por qué esa convención o por qué esa idea? Principalmente hay dos factores que influyen. Uno, que el dip es muy utilizado en la geología para mapear planos en superficie. Entonces, si yo estoy en la superficie, aquí estoy yo parado en la superficie, yo cuento el ángulo positivo hacia abajo, nada más porque estoy en la superficie. En cambio, acá el AIN es un ángulo que no necesariamente es de la superficie, no lo ve la geología, sino lo ve la sismología. Y como lo ve la sismología lo ve de abajo, porque el sismo llega de abajo, no llega de arriba. Entonces el sismo llega de acá abajo. Por lo tanto, el ángulo que le interesa es el ángulo que forma el rayo que llega a la superficie. Si el rayo llega por acá, ¿sí? Si el rayo llega por acá o si el rayo llega de manera vertical. Si el rayo llega de manera vertical, si llega de manera vertical, quiere decir que llegó a un AIN 0. Ajá. Si el ángulo llega un poco inclinado, pues ya medimos y decimos, pues 30 grados. Si llega más inclinado, pues AIN 50 grados. ¿Sabes que llegó casi horizontal? AIN 85 grados. Acuérdense que la IN y el DIP son similares, miden lo mismo, pero lo miden al revés. El DIP lo mide desde la geología y el AIN lo mide desde la sismología. Y vamos a ver por qué también es diferente. Ahora, Azimut y AIN aquí solamente tiene este valor una decimal. ¿Sí? Solamente es 79.4. El AIN vale 173.7, es decir, no hay aquí ningún espacio, pero aprendemos que el azimut solamente tiene un decimal. Entonces, este azimut y esta AIN me está diciendo, si yo aquí tengo mi estación vertical, me está diciendo en qué dirección, si yo tengo aquí mi estación, me está diciendo en qué dirección está llegando el rayo, ¿sí? A esta estación con respecto al norte, es decir, un azimut, hacia qué dirección está llegando el rayo y con qué ángulo está llegando el rayo. ¿Sí? 0, 20, 45, 50, 90. Raro que llegue 90, ¿no? Pero bueno, imaginemos que eso pudiese ocurrir. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿O qué es lo que se tiene que hacer? Seguramente ya, bueno, lo vieron con Germán, seguramente ya lo saben, pero vamos a intentar otra vez retomarlo porque es importante para lo que vamos a hacer ahora. Vamos a separar en una tablita como tenemos acá los valores de estación, de las estaciones, cada una. Su azimut, si se dan cuenta, es igual para las tres componentes, 79.4 de cada una. Y su AIN. En este caso, aquí tiene un AIN de 173. Y aquí abajo 171, 168, y ahí se van, ¿sí? Todos los AIN posibles. ¿Qué pasa con ese AIN? ¿Por qué vale 173? Bueno, vamos a explicarlo también ahora. Ya quedamos que solo va de 0 a 90, ¿no? No puede ir más allá. ¿Qué pasaría si va más allá? Entonces dice que si el AIN es mayor a 90 grados, requiere una corrección. Y requiere una corrección porque el AIN, como ya vimos, el ángulo solo puede llegar de 0 a 90 grados. No tenemos un ángulo acá arriba porque pues los sismos no llegan de acá arriba, ¿sí? ¿Pero qué creen? Seiza no sabe eso. Seiza no fue a clase de sismología del profesor Sergio y no se enteró que solamente puede valer 0 a 90 grados. ¿Sí? Entonces da valores como 173. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué es ese ángulo 173? Tenemos que corregir. ¿Sí? ¿Y qué dice la corrección? Voy a tirarla así y ya vamos a tratar de dibujarla. Vamos a dibujarlo. ¿Qué dice? Dice que 180 menos el AIN, si pasa de 90, y es el AIN prima. ¿Sí? Ya tengo el AIN prima, que tiene que estar entre 0 y 90. Pero no solamente tengo que corregir el AIN, sino tengo que corregir el azimut.
Y el azimut, o le sumo 180 o le resto 180. De tal forma que este resultado que me dé esté entre 0 y 360. Es decir, si el azimut vale mayor a 180, yo le resto 180 para que cumpla con la norma. Si el azimut vale mayor a 180, digo menor, yo tengo que sumarle 180 para que entre dentro de ese intervalo. En cualquiera de los dos casos, si yo no le resto bien, no le sumo bien, no pasa nada. Simplemente voy a tener valores mayores a 360, que es más de un giro. O sea, si tengo 380, pues es igual que 360, solo que más 20, ¿no? O sea, más 20 recorrido, es igual que 380 grados. Si yo tengo menos 20 grados, pues es igual que 340. O sea, en lugar de 20 grados para acá, pues hago para acá 340. Por la convención que les comentaba hace un momento. Entonces, esta corrección es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque con esa corrección vamos a hacer una tabla. Esto es para la tarea. Vamos a hacer una tabla. La cual tabla va a tener azimut original, ain original. Si el ain pasa de 90 grados, hay que corregir. Entonces, hacemos 180 menos 173, me da 6.3. Y tengo 79 más 180, 259 y algo. Y coloco una polaridad. ¿A qué me refiero con polaridad? Vamos a ver ahorita un poco más adelante a qué nos referimos con polaridad. Pero le coloco su polaridad. Adelante, Beltrán. Sí, tengo una duda con el azimut porque no entiendo, tiene que estar entre 0 y 360, pero el original ya está entre 0 y 360, entonces, ¿por qué se corrige? ¿Por Ya, qué hay que sumarle o restarle de nuevo 180 si ya está en el intervalo? ya, perfecto. Buena pregunta. Buena pregunta y la voy a explicar ahora, ¿sí? Solo quiero que construyamos esa tabla de donde estamos. Ya, Es perfecto. la siguiente diapo. Sí, no, sí, gracias. Ya estamos en el azimut y tenemos que poner el ain corregido y su polaridad. Si es compresión o es dilatación. ¿Y a qué me refiero con compresión? Pues ya vimos que si se comprime el sitio, genera una falla inversa y genera una compresión. ¿Sí? En cambio, si se tensa el sitio y este sitio se relaja, ¿sí? Se dilata, se expande, por lo tanto, genera una dilatación. Entonces, una componente D. La siguiente diapo explica, bueno, voy a dibujar, pero explica por qué tenemos que corregir el AIN y por qué también tenemos que corregir el azimut, ¿sí? Y voy a hacer acá un dibujín. Espero que vean por ahí mi pantalla. ¿Se ve? Alguien confirme por ahí si se ve el pizarrón. Sí, se ve ¿Ya? blanco. Perfecto. Vamos a hacer acá un dibujo. No se asusten de mis dibujos, porque luego salen medio raros. Imaginemos que tenemos aquí un ángulo. ¿Sí? Ese ángulo conocemos su, digamos que es, el AIN, digamos que es 20 grados. Un poquito más, 30 grados, ¿vale? 30 grados, 30 grados. ¿Va? Esta es la superficie. Vamos a ponerle acá a lo mejor un color más grueso para que se entienda que este plano es la superficie. ¿Sí? Acá la superficie. Acá le vamos a dibujar Ese ángulo de 30 sería el DIP. un arbolito. Este ángulo de 30 sería la IN. ¿Sí? Aquí. En este caso sería el dip es igual a 90 menos 30, que es igual a 60 grados. ¿Sí? ¿Por qué 90 menos 30? Porque es el complementario, es este. ¿Sí? Y el AIN es igual a 30 grados. ¿Sí? Acuérdense lo que conversé hace un ratito. Este ángulo de acá, ¿sí? Este ángulo que está aquí, es 60.
60 grados. ¿Sí? Para que 60 y 30 me den 90, ¿vale? Acuérdense que el dip se mide de la horizontal hacia abajo. No se ve nada. ¿Sí? Así se mide de la horizontal hacia abajo y el AIN se mide de la vertical hacia arriba. Entonces, son contrarios, ¿vale? Esta de acá, no va. Entonces, el dip vale 60 grados para la geología y el AIN vale 30 grados para la sismología. Ahora, ¿qué pasa si ese dip ya no vale 30 grados, 0,90 como lo marca Cezanne? Si no, ahora vale acá, esto de acá. Deme un segundo. Ya. Super. Vale este 90 más 30. Entonces vale 90 más 30, 120. Este ángulo de acá. Sí, este ángulo verde. Ahora, ¿puede valer más de 90? Pues según Cezanne sí, vale 120. Pero eso no es real. Sabemos que la energía no viene del cielo. Ajá. Por lo tanto, tenemos que convertirlo en un vector que va de abajo hacia arriba, ¿sí? No de arriba hacia abajo. Entonces, lo que hacemos es intentar, bueno, no intentar, sino matemáticamente llevarlo o llevar su contraparte para acá. Vamos a poner otro color. Su contraparte acá. ¿Sí? No sé los demás, yo no estoy viendo que se modifique el dibujo. Ah, ya, a ver acá. Ahí sí. Ahí, ya. Sí. Llevamos su contraparte para acá, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo llevamos este vector a hacerlo el morado? ¿Sí? Primero, hacemos que la IN, que vale 30, es igual que este. Es igual que este. Ese también vale 30, ¿sí? Entonces, lo que dice es 180, ajá, menos el AIN, menos 30, me va a dar este otro ángulo, ¿sí? Es decir, me va a dar el complementario que es, en este caso, el 60, que es igual que este, ¿sí? Ya no lo voy a pintar. Pero ese 60 es igual que este. Ajá. Entonces, ahora lo que va a tener es su proyección acá, en este ángulo, aquí, ¿sí? Y como nuevo AIN, con nuevo valor de AIN, nuevo AIN o AIN prima, AIN prima, ¿sí? Este va a ser el nuevo AIN. Y ya no va a venir de aquí para acá, sino va a ir de acá para acá. ¿Cuánto es eso? Ah, pues todo esto de acá, son 180 grados. Entonces, no solamente tenemos que modificar este vector, pasarlo para acá abajo, ¿sí? Modificando la IN, sino modificar su trayectoria. Ya no viene para acá, sino va para arriba. Entonces, por eso es que tenemos que sumar o restar más, más menos, bueno, acá más menos, 180 grados. Si yo se lo sumo, voy a llegar acá. Si yo se lo resto, voy a llegar acá. Es decir, voy a llegar a donde mismo. No va a cambiar mi vector. O sea, va a cambiar solamente de dirección, pero no lo estoy alterando. Es la misma línea.
¿sí? Solo que estoy modificando el sentido. Y ahora este ángulo, ajá, y este ángulo es lo que también dice acá la fórmula, ¿sí? Que tenemos acá. Igual de fórmula, acuérdense que tiene muy poco, ¿no? Pero aquí está. Si vale 90, si es mayor a 90, entonces hay que restarle 180 para quedarnos con el pedacito que falta, ¿sí? Es decir, toda la media circunferencia, que es 180, menos este ángulo verde, que es 120. Y nos vamos a quedar con este valor, que es 30. Y ese 30 es el nuevo AIN. El AIN principal era 120. AIN igual, espero que quede por ahí. Ups. AIN igual, ahí está. AIN principal, 120. Ahora, 180 menos 120, ¿sí? Es el AIN prima, que es este de acá. Y ya quedamos que 180 menos 120, ¿sí? Me da el complementario, ¿vale? El 60. Entonces, aquí AIN vale 60. El nuevo AIN vale 60 y, por lo tanto, esta línea o este vector ya no tiene esta dirección, sino ahora tiene la otra dirección. Por lo tanto, el azimut, que es esta línea, ¿sí? Que se mueve así, es el azimut que va desde 0 hasta 360. Hay que sumarle 180 para hacerla dar acá, o hay que restarle 180 para hacerla dar acá. Por eso es la corrección, porque no puede llegar a una IN mayor a 90 grados. Y tenemos que restarle. Ajá. ¿Dudas de eso? ¿Preguntas? Yo tengo una consulta, como que el azimut no está como en otro plano, si no me equivoco, como viéndolo desde arriba, como en plano superficial, ¿o no? Sí, sí, pero en realidad da lo mismo. O sea, la corrección es así, o sea, es vista desde arriba, ¿sí? Pero en realidad lo que nos importa es corregir el vector, que no importa si está visto desde arriba o está visto desde planta. O sea, no pasa nada. Ese ángulo no cambia. O sea, este ángulo de acá, este plano que si yo lo veo de perfil es un plano, si lo veo de arriba es una línea, este ángulo no va a cambiar. No importa si está orientado hacia el norte, si está orientado, no importa cómo está orientado. Ajá. Ese ángulo no va a cambiar. Es decir, si este ángulo está así, que tiene aquí cierto ángulo, el 30 grados, por ejemplo, por más que yo lo roto, o sea, yo lo modifico, ese ángulo no va a cambiar. Va a seguir siendo 30 grados. Entonces, aunque la respuesta es buena, aunque tú lo veas de arriba y digas, pero este está rotando, ¿está rotando? Sí, sí está rotando, pero su ángulo no está variando. Mira, bueno, sí, o sea, aquí siempre son 30 grados. ¿Sí? Es un ángulo que tiene inclinación 30 grados. Entonces, no importa cómo lo veamos, no importa si lo vemos, no importa si vemos el plano este, no importa si vemos el de acá, no importa si vemos el de acá, no importa en qué dirección. ¿Por qué? Porque siempre tiene el mismo ángulo. Ajá. Sí, pero ese ángulo que se mantiene sería el AIN, ¿no? Sí, sí es el AIN. Sí, Y el azimut no está en otro plano, o en este caso se puede ver en el mismo plano tanto el azimut como el AIN. sí, o sea, es que el azimut y el AIN es la dirección de un mismo rayo. O sea, entendamos que el azimut, o sea, a lo mejor mi dibujo está mal porque no es 3D, pero es más complicado hacerlo en 3D, obviamente. Imaginemos que em, espérame, deja ver cómo te lo explico. No, imaginemos que no importa de dónde viene el rayo. Imaginemos que lo aplastamos y lo hacemos 2D, aunque sea en 3D. O sea, el rayo viene en todas direcciones, viene de 0 a 2pi, lo que hablábamos, ¿sí? Puede llegar a cualquier parte. Imaginemos que eso lo llevamos solamente a 2D. Entonces, si se lo llevamos solamente a 2D, van a llegar líneas de acá, de aquí hacia el centro, de aquí hacia el centro, de aquí hacia el centro, hacia el centro, así. Todo de aquí hacia el centro. Si lo hacemos en 2D. Ajá.
En 3D, pues, quizás es una esfera y van todos hacia el centro de la esfera. ¿Sí? Ahora, si lo hacemos en 3D, tenemos un plano. Un plano en 3D. Si lo hacemos en 2D, tenemos una línea. Y esa es la línea que tenemos acá. Ajá. Entonces, es una proyección solamente en 2D. Pero el plano realmente que tú estás hablando es este plano de acá. Es el plano que está en 3D, el que está a profundidad. Si quieres verlo, es que si lo voy a dibujarlo, siento que puedo destruir el dibujito y que se entienda menos. Pero este plano debería ir así. Si quieres verlo así. ¿No? Y esto de acá, seguramente vendría como por acá. ¿Sí? Digamos que es un plano que entra y que sale. Pero si ese plano, yo lo giro, en este caso sería esta base, sería esta, el plano del que nos referimos que se ve en superficie. Si ese de ahí, ese plano, yo lo giro, o yo lo giro porque en realidad el ángulo va a ser el mismo, ¿sí? Yo lo giro, no va a pasar nada con este ángulo de acá. Este ángulo de acá va a seguir siendo el mismo. O este ángulo con respecto a la vertical va a seguir siendo el mismo. Solo está girando sobre su eje. ¿Sí? No sé cómo explicarlo, medio complejo. No, Pero, pero se entiende ¿sí? eso de que no cambia ese ángulo. Sí. Ya, perfecto. Sí, entonces, el azimut ya no va en esa, o sea, ya no va de 0 a 90 o del centro a 0, sino ahora va de 90 a 0. ¿Sí? O sea, ya no es lo mismo que vaya del centro hacia afuera a que vaya de afuera hacia adentro. Aunque van en la misma dirección, se juntan hacia el centro. Ajá, como estos. ¿Sí? Entonces, tenemos que llevar, la corrección tiene que llevar el azimut, bueno, tiene que llevar el AIN, que es este 120, tiene que dar esa corrección que es 30, el complementario, que es el que va, que es digo 60, 60, aquí 60, aquí es 60. 60, lo reemplaza, ¿eh? Aquí es 60. 0. Aquí es 60 grados, ¿no? Así. Para hacer 60 y 30 de acá, hacen 120, ¿vale? Digo, hacen 90, que es el perfil este. Y estos de acá hacen 120. Ahora, esa IN tiene que modificarse como 180 menos 120. Y me va a dar 60. Y este nuevo IN es 60. Y ahora, este vector, o este plano, ¿sí? Que va hacia el centro o que está en esa dirección, ahora ya no va en esa dirección, sino va en la otra dirección, va hacia arriba, porque ya lo modificamos, lo hicimos dar a la parte de abajo. Si yo solamente corrijo, este vector iría para allá abajo, es decir, salió un sismo desde el centro hacia afuera, y no es así, sino va de afuera hacia adentro. Entonces también tengo que sumarle 180 o restarle 180 por la dirección, ¿vale? Esa es principalmente la corrección que se tiene que hacer de la IN y del azimut. Ya con la tabla nos damos cuenta que el azimut está entre 0 y 360, entre 0 y 360, y el AIN está entre 0 y 90 solamente. Ajá. Y ahora vamos a ver qué es la polaridad. ¿Dudas acá? ¿Preguntas de esto? Este es un poco el diagrama del lado izquierdo, los planos de ruptura, ¿sí? El strike, el dip y el rake que se ha dado entre el plano. Y en realidad lo que les comentaba es lo mismo acá. Esto es un 3D. Ese es un modelo 3D. Pero si yo solamente hago un 2D, hago solamente esta cara, analizo esta cara, voy a tener este plano, ¿sí? Voy a tener este ángulo dip y voy a tener un vector, este vector que está acá. Ajá. Entonces, en 2D, solo he visto esta cara, tengo una horizontal y tengo un rayo que sube y llega, haz de cuenta acá. Y ese es un ángulo dip, que es lo que estamos viendo nosotros en la imagen pasada como 2D, pero eso en realidad es un plano.
¿sí? Que es 3D. Y en realidad esto es el strike, este strike que hablamos, que aunque yo mueva el strike, este dip no se modifica. Aunque ese strike rote, este dip se va a mantener igual, ¿sí? Porque es la inclinación del plano. No importa cómo esté el plano orientado con respecto al norte, al sur, eso ya no importa. Ajá. Y sobre ese plano tenemos la parte de ruptura. Tenemos la zona del hipocentro y su proyección de arriba, el epicentro. Y esto que tenemos asegurado acá es la superficie de ruptura. Ahora, ya sabemos que hay un plano donde se rompen, bueno, donde se rompen, donde se aumentan los esfuerzos, se rompen los materiales y se genera una onda sísmica. Sabemos el tipo de falla, o sabemos el plano, como podemos ver acá. Ese es el plano. Y también aquí, imaginemos que hay dos planos. Un plano aquí horizontal, que es el plano de falla, y tiene un plano perpendicular, que se llama plano auxiliar. Entonces, aquí tenemos un plano de falla y tenemos un plano auxiliar. En ese plano de falla y en ese plano auxiliar se divide en 4 cuadrantes. ¿Qué pasa en esos cuadrantes? Pues hay esfuerzos, por lo tanto, en una zona se acumulan los esfuerzos, en 2 cuadrantes se acumulan los esfuerzos, y en otra zona se dilata o se expande porque hay menor esfuerzo asociado o pierde esfuerzo. Ajá. Entonces, si nosotros conocemos las zonas de compresión y las zonas de dilatación de la zona de ruptura, podemos clasificar su llegada o su arribo a la estación como polaridad en onda P. Es decir, si se rompe acá, si hubo un sismo, aquí está el epicentro, ¿sí? El hipocentro está acá adentro, y la onda salió en la dirección de la compresión. ¿Ah? Vamos a ver en la primera llegada de la onda P un up, quiere decir que sube. La primera llegada, la polaridad sube. ¿Sí? Si vemos que la onda sale en dirección dilatación, vamos a tener un down, quiere decir que la onda baja. Si la onda sale por el plano auxiliar o por el plano de falla, aquí no hay ni up, no hay ni down, sino va casi horizontal. Entonces, lo que nos dice esto es cómo sale la energía dependiendo de la dirección y dependiendo del plano de falla o del plano de ruptura. No sale igual la energía sobre si la que sale del plano hacia el plano que la que sale del plano hacia otra parte que no sean estos cuadrantes. Es decir, imaginemos que esto es 0 grados, para acá 90, para acá 180, para acá 270 y otra vez 0 grados. Esta cruz, ¿no? Está acá. Estos dos planos que se ven aquí. ¿Sí? Si no sale por esos dos planos, si sale para otra dirección, hacia acá, si sale hacia acá, si sale hacia acá o hacia allá, o en otro que no sea esas dos direcciones, la energía va a ser muy diferente. Vamos a tener ups y vamos a tener down. ¿Qué quiere decir up? Compresión. Algo comprime. Imagínense que yo tengo, no sé, un pan, ¿sí? Yo lo comprimo, aplasto el pan, lo que va a hacer es que va a subir, ¿no? Va a tener un ligero movimiento vertical. En cambio, ¿qué pasa si yo el pan lo estiro? Un pan, lo estiro, se va a hacer más delgado o va a bajar, va a disminuir. Y eso pasa acá, ¿sí? ¿Por qué se da este fenómeno o por qué ocurre este fenómeno? Pues en realidad ya es un artificio matemático. Ocurre así, no necesariamente ocurre así. Pero sí es como una especie de un modelo que intente representar el comportamiento de la onda, de cómo sale y cómo llega a la superficie. ¿Vale? Esto nos va a permitir construir esto. Es decir, las zonas de compresión, ahora sí imaginemos que este plano, que está acá en 3D, vamos a verlo de la parte de acá arriba, vamos a verlo de acá. Tenemos este plano que es, imaginemos que es norte-sur, que es este norte-sur. Imaginemos este plano que es este-oeste, que es este plano este-oeste. Las zonas de compresión, vamos a colorearlas de color negro. ¿Sí? Igual compresión acá, compresión allá, negro, negro. Y dilatación, blanco y blanco. ¿Vale? Entonces, ya sabemos que las zonas de compresión van de color negro y ya sabemos que las zonas de dilatación van de color blanco. ¿Sí? ¿Por qué hacemos eso? Vamos a hacer
vamos a ver este tema que se llama tensor de momento sísmico. Y voy a hacer después un dibujito. ¿Qué es esto? En realidad, ¿qué intentamos ya modelar? Este fenómeno del tensor de momento sísmico. Y primero partimos de que es una matriz de datos, de momento, matriz de momento sísmico. ¿Pero qué es el momento sísmico? ¿O para qué me sirve caracterizar el momento sísmico en una matriz? ¿Qué es una matriz? Bueno, como ya lo comenté, nosotros vemos hasta ahora planos 2D o planos sencillos y vamos a meternos al plano un poco más complejo, que es el plano 3D. ¿Y qué es esta matriz 3×3? Es un cubo. Esto es un valor, ¿no? Es un escalar. Pero estos 4 valores, una matriz de 2×2, es un cuadrado. ¿Sí? Es decir, estamos viendo la dirección XX y la dirección YY. Entonces es un cuadrado. Y sus cortantes, ¿vale? Sus combinaciones. Ahora vamos a ver XX, YY y ZZ. Entonces ya estamos viendo XX, YY y ZZ. Ya tenemos tres dimensiones. ¿Y cómo se representa eso en forma física? O sea, a lo mejor algunos ya lo vieron, a lo mejor ya lo saben, otros a lo mejor no, pero si ya lo saben, por ahí, síganme la idea. ¿Qué es esto? Siempre que vemos una matriz 3×3 es un cubo de datos, en diferentes direcciones. Este valor de acá es el 11XX. ¿Cómo lo voy a leer yo? Voy a leer, me voy a parar en el eje o en el vector del segundo valor y voy a caminar hacia el vector del primer valor. Es decir, me voy a parar en el vector X y voy a caminar en dirección X. Entonces, este es X, Y, Z. Me voy a parar en el vector X, que es todo este vector, poquito después del 0, y voy a caminar hacia el vector X. Entonces, solamente hay componente para acá, positivo y negativo. Solamente hay componente en esa dirección. Ahora, voy a agarrar el otro de medio, la diagonal, que es, me paro en y voy hacia Y también. Entonces, me paro en Y y voy hacia Y. Me paro en Y y voy hacia Y ahora negativo. Ahora, ZZ. Me paro en Z y voy hacia Z. Me paro en Z y voy hacia menos Z. Ya está el diagonal. Ahora, sus cortantes. ¿Qué son sus cortantes? Pues sus combinaciones. Ya no me paro en Y, ya no me paro en X y voy hacia X. Ahora me paro en Y y voy hacia X. Entonces, todo el vector de arriba va hacia X, si se dan cuenta. Solo que acá es desde Y, voy a X desde Y, voy a X desde X, voy a X desde Y y voy a X desde Z. Y acá es el dibujito. Voy a X desde X, voy a X desde Y, se dan cuenta, tienen la misma dirección X, las flechas, ven, las flechas son iguales, solo que no parten desde los mismos vectores. Ahora parte desde Y y ahora parte desde Z. Y ahora me paro en la segunda línea y ahora la segunda línea todas van hacia Y, pero de diferente sitio. Esta parte desde X, el vector X, y va hacia Y, positivo y negativo. Esta parte desde Y va en el mismo. Y esta parte desde Z, pero va hacia Y. Entonces, puedo conocer el comportamiento de una ruptura o de una propagación de una onda en todas sus direcciones. Si parte desde el centro, aquí está, y va hacia ahí. Si parte desde una dirección en X, si se movió en esa dirección, pues también va hacia ahí. Y si se movió en la dirección vertical, pues también va hacia ahí. Entonces, cada uno de estos valores representa este comportamiento en este caso, de una ruptura o de una explosión o de una fuente puntual o de cualquier comportamiento físico que yo quiera analizar. Ahora voy en el tercer vector, todos van hacia Z, las flechas van hacia arriba o hacia abajo, hacia arriba o hacia abajo, hacia arriba o hacia abajo, pero no parten desde donde mismo. Esta parte en X, en la dirección X, esta parte en la dirección Y y esta parte en la dirección Z. Es decir, si nosotros solamente tenemos datos en la diagonal y no tenemos datos de cortante, sus cortantes, solo tenemos datos en la diagonal, podemos asumir o podemos pensar que esto se trata de una explosión, si los datos son positivos, ¿sí? Esto explota, es decir, una bomba que tiene su comportamiento esférico radial, ¿sí? No tiene esfuerzo de cortante, no tiene desplazamiento, solamente es una onda expansiva,
solo tiene componentes en la diagonal, ¿sí? Solo esto aquí vale 0, ¿sí? Vale 0, solamente vale en la diagonal, y eso es, explotó. Y es lo que tenemos acá. Tensor 1, 1, 1, que vale positivo por un valor de multiplicación, por un escalar, es que es un escalar. Por la matriz 1, 1, 1, ¿cuál es su mecanismo? Explotó. Esto es mecanismo de una explosión. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. Ahora, ¿qué pasa si esto tiene signo negativo? ¿Qué pasa si estas flechas, en lugar de que salgan, entran? Entran en XX, entran en II, y entran en ZZ. Pues estamos hablando de una implosión, ¿sí? Como una pistola de aire en el agua, que yo la libero y se contrae, ¿sí? Los esfuerzos van de afuera hacia adentro, por lo tanto se contrae y tenemos un mecanismo focal blanco, ¿sí? Son los principales. De ahí partimos, ¿vale? De entender qué es una explosión y qué es una implosión. Esto fue un gran avance para la sismología porque nos dio la oportunidad de entender el comportamiento de ruptura de una falla. Ya vimos que hay 3 ángulos, pero ahora, ¿cómo lo hacemos matemáticamente? Porque esos 3 ángulos se ven bonitos ya en un dibujo, pero matemáticamente, ¿qué es? ¿Cómo llegamos a esto matemáticamente? Entonces, partimos de esto, ¿vale? De que esto explota y esto implosiona. Ahora, ¿por qué los colores o cómo se rigen los colores? Vamos a ver que los colores tienen un comportamiento que va del blanco hacia el negro. La parte que se libera es blanco, la parte que se comprime es negro. ¿Qué hacemos acá también con este tensor de aquí? Este de aquí. Decimos, Disculpa, ¿no sería al revés? ¿cómo? Que, por ejemplo, donde la explosión, donde se libera es negro y donde se comprime es blanco. Vamos a verlo ahorita. Sí, para que quede más claro. ¿Qué hacemos? Hacemos que el tensor sea simétrico. O sea, hacemos que el componente MIX y MXY sean simétricas. Es decir, esta sea simétrica a esta. ¿Por qué hacemos una simetría en sismología? Porque lo que hacemos es, le añadimos un doble par de fuerzas o hacemos un par de fuerzas. ¿Por qué? Porque si no, el sistema rota. Si se dieron cuenta acá, tenemos el plano de ruptura, aquí, y tenemos un plano auxiliar que no es plano de ruptura, es un plano auxiliar. ¿Y qué le llamamos plano auxiliar? Nosotros nos inventamos un plano auxiliar a 90 grados. ¿Para qué? Para evitar que el sistema rote. Para que no los esfuerzos hagan que el sistema tienda al giro. ¿Cómo lo hacemos? Lo neutralizamos. ¿Y cómo lo neutralizamos? Poniéndole una fuerza que vaya en sentidos opuestos y la suma de las fuerzas me va a dar 0, entonces no se va a mover. ¿Sí? Por eso es que lo hacemos simétrico. Hacemos el tensor simétrico. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos el tensor simétrico? Tenemos 2 planos como tenemos acá. 2 planos. Bueno, aquí hay un plano así, pero hay otro plano perpendicular que no se ve por el dibujo, que es 2D. Si fuera 3D, pues se vería, ¿no? Al momento que lo giramos, lo rotamos, se vería. También acá tenemos 2 planos. Acá tenemos 2 planos. Acá tenemos 2 planos. Un plano aquí y el otro no se ve. A nuestra pantalla es paralelo. Otro plano y otro plano. Todas estas representaciones de acá vienen dadas por los valores del tensor de momento, que son esos valores de acá. Que es decir, esto de aquí me representa cómo se rompió, cómo rompió el sistema. Ajá. Esto matemáticamente, si yo logro conocer estos valores, puedo construir mi tensor de momento sísmico, ¿sí? Calcular el tensor de momento sísmico y estimarle o calcular o entender cómo es su mecanismo focal basado en ese comportamiento. ¿Sí? Por ejemplo, acá, aquí en este mecanismo focal no hay valores de Z. Es decir, en Z, este valor de acá de Z, ¿sí? No tiene valor, ¿sí? No hay ningún esfuerzo que salga de Z hacia estos vectores, hacia X, hacia Y, ni que vaya hacia Z. Entonces, acá solamente tenemos componente en X y en Y, ¿sí? Que esto es una falla normal o inversa, ¿sí? Es fuerza acá solamente. Ajá, acá arriba no hace nada, solamente fuerza acá, ¿vale? Y eso hace que se comprima, haga una inversa, o que se extienda y le haga normal, como acá. Este mecanismo es muy similar a este, solo rotado.
¿sí? Pero vean cómo también, ahora aquí tenemos en los de corte, tenemos en los de cortante que es simétrico. No tenemos también en el eje Z, no hay valores. Entonces solamente es compresión, se sube, bueno, compresión o dilatación, el bloque baja. Pero los esfuerzos son solamente en dos planos, en el plano X y en el plano Y, no en el plano Z, ¿vale? Ahora, estos mecanismos focales se utilizan mucho para representar terremotos como este ejemplo, por ejemplo, de la USGS, donde muestra sismos, ¿sí? En el contacto chileno y tienen unas características muy similares. Podemos ver que son planos como este tipo, ¿sí? Como este tipo acá, miren, aquí, acá, 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 ¿vale? Voy a hacer acá un dibujito para tratar de explicar la pregunta de la pregunta de su compañero. Si selecciono todo, será... Super. Rogelio, Dime, adelante, sí. si no tenía componente Z, era falla normal, ¿cierto? Sí, 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 Ya. sí. O sea, tiene esfuerzos, pero son nulos. Ajá. O sea, sí, sí, sí hay esfuerzos, pero son nulos. Ujú. Ahora, tenemos que hacerlo más grande. Vamos a hacerlo a ver aquí. Ya sé, ya se me ocurrió. Vamos a hacer el contacto de placa. Acá. Aquí está la placa de Cocos que se mete al continente, ¿vale? Aquí. No, ¿sí? Vamos a hacer un dibujito también más adelante de esto. Ahora, este esfuerzo de aquí, hay un esfuerzo que va de aquí para acá, ¿sí? Ese es el plano de falla y hay otro esfuerzo que va de aquí para acá. Es decir, la placa se intenta meter al continente, pero Sudamérica se opone, ¿no? Acá. Se opone. Es el comportamiento físico que estamos viendo nosotros en el contacto chileno. ¿Qué hacemos acá? Generamos un doble par de fuerzas o un plano auxiliar perpendicular al plano azul. ¿Sí? Matemáticamente, porque es lo que me conviene para que no gire el sistema. Ya habíamos quedado eso. Hacemos un plano acá. Este plano es el plano auxiliar. ¿Vale? Ese plano auxiliar también tiene su sistema de fuerzas. Ese plano auxiliar tiene sistema de fuerzas así. Acá. Y este para acá. ¿Es al azar? No, no es al azar. Yo no los puedo poner al revés. Pues si los pongo al revés, me sale un reguilete. Y veámoslo. Yo se lo pongo para allá. Y este lo pongo por acá. ¿Sí? ¿Y qué es esto? Pues, ¿no? Ahí está. El sistema o no se mueve o gira, ¿no? O sea, no se mueve para allá, pero gira en el sistema, ¿no? Como un reguilete. Todo va para un lado, ¿no? ¿Qué hacemos para que eso no suceda? Juntamos los esfuerzos de compresión y liberamos los esfuerzos de dilatación. Entonces, ahora asuramos o nos quedamos con el cuadrante donde están las flechas. Vamos a pintar otra vez este plano, que es el plano de ruptura que estamos analizando. Y vamos a pintar su plano auxiliar. Y vamos a hacerle una bolita. Espero que por esta. Ajá. Ahora, ya estamos construyendo poco a poco el mecanismo focal de perfil, ¿sí? Visto en un corte. Vamos a ashurar o vamos a colorear donde está en la parte de la tensión, a donde están las flechas, donde se tensa el sistema, que es acá, esta parte de aquí. Entonces, esta parte de acá voy a intentar ashurarla. ¿Se podrá hacer así? Es complicado. ¿Cómo puedo aquí light? ¿Esta cosa funcionará? Bueno, no sé si... Ya. Lo voy a pintar con estas cosas acá. Y no me da otro color.
Sorry, pero no estoy descubriendo cómo funciona. Vamos a hacerlo así, a la básica. Ajá. Vamos a asegurar la parte donde se juntan las flechas. Ya estamos. Y acá también, acá abajo. ¿Sí? Y este es el mecanismo focal visto en perfil de la subducción chilena. Ahora, esto de acá, que ya tenemos aquí como negrito, o que debe estar totalmente negrito. Tiene su representación en planta. No solamente en perfil, sino también en planta, que es a veces lo que nos importa o cómo se ve. Una cuestión acá. En planta, para la sismología y para la geología, no es lo mismo. La sismología lo ve de aquí hacia arriba y la geología lo ve de acá hacia abajo. Vamos a ver que no es lo mismo. Vamos a ver ahora la proyección de esto, pero en planta. Vamos a llevarnos este dibujito un poco para acá. Voy a volverlo a hacer. Vamos a imaginar que tenemos esto aquí. Vamos a imaginar que tenemos esto acá. Algo así. ¿Dudas, preguntas? Vamos a ser un poco más drástico. Me quedó re feo. Ah, ya, súper. Ya lo encontré. Ya. Este negro, ¿sí? Lo demás es blanco. Entonces ya quedamos que va del blanco hacia el negro las flechas. Ajá. Genera este mecanismo. Ahora, este mecanismo es visto en perfil. Vamos a llevarlo a planta. Y proyectamos esto. Y proyectamos también esto. Nos llevamos también ese círculo para poderlo hacer en planta. ¿Sí? ¿Vale? Ahí está. Y también nos llevamos las líneas que ya nosotros conocemos de perfil. Esta línea acá y esta línea acá. Y ahora esta línea acá y esta línea acá. Ajá. Y también nos llevamos los colores. Es decir, esto iría más o menos así. Algo así. De malo, vale. Algo así. Y ese sería igual para acá.
Esto de aquí sería negro. Sería negro, porque bajamos el color de arriba, color negro que está acá, y aquí subimos ese color negro que está acá. ¿Sí? Y esto sería más o menos el mecanismo focal visto desde la sismología para un sitio, para un perfil chileno, y mecanismo focal visto de la geología para el perfil chileno. Entonces, si nosotros tenemos sistema de esfuerzos o zonas así, con mecanismo focal de ese tipo, con negro hacia el centro, lo que vamos a hacer es llevarnos las flechas del blanco hacia el negro, acá, del blanco hacia el negro, y del blanco hacia el negro, para acá. Y aquí igual, del blanco hacia el negro, del blanco hacia el negro. ¿Cuál es el otro caso? Del negro hacia el blanco. Claro, del negro hacia el blanco. Tengo que volverlo a hacer, no me deja acá. No es tan sencillo como copiar y pegar, no me deja. ¿Sí? No. El otro caso es, vamos a hacerlo ahora acá. Vamos a hacerlo acá. Es que sea, ya se me ocurrió. Es algo así, ¿sí? Pero que ahora en lugar de lo que sea, centro sea negro, ahora va a ser blanco. Ajá. Y entonces todo lo que está afuera va a ser negro. Todo esto. ¿Sí? Y nos seguimos haciendo lo mismo. Trazamos las líneas, Una pregunta. adelante las que sean. ¿Cómo sabemos? O sea, ¿a qué se refiere del blanco hacia el negro o del negro hacia el blanco? ¿A qué se refiere? Estos esfuerzos. Ajá. Los ¿Y cómo esfuerzos, sabemos si es del blanco hacia el negro o del negro hacia el blanco? porque se dibuja por la convención, así es como se dibuja el mecanismo focal, y ya vimos el contexto chileno cómo es. Ajá. O sea, esta placa va para allá, la placa sudamericana va hacia Nazca y Nazca va hacia adentro, hacia el continente. Entonces ahí los esfuerzos van en compresión, ¿sí? Que es este sistema, el rojo, el sistema rojo que está acá. Sí, Nosotros, me refiero, por ejemplo, a, no sé, acá en los dibujos de la derecha se ve que van hacia el negro, entonces el negro se ve así como una, no sé, como una lenteja. En cambio, en la izquierda se ve el blanco como una lenteja, como que ahí los planos se ven distintos, no sé. ya, sí, a ver, no sé si te refieres un poco como a esto. Es que O sea, no, creo que yo no puedo dibujar, no puedo. Porque en pues, la idea es así, la misma. la diapositiva anterior había claro, un círculo similar a este, pero en vez de estar como, a ver, como que las curvas que forman esta lentejita estaban hacia afuera. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Bueno, hay múltiples combinaciones. Vamos a ver ahora la parte básica. Vamos a ver ahora este ejemplo y después vamos a meter la parte compleja. Ujú. Pero vamos a entender esta parte básica, ¿sí? Que solamente es vista en perfil. Ya esto se puede modificar y hacer muchas formas, ¿vale? Pero Ya. quiero que entendamos acá, este es el contexto chileno, este de acá, pero vamos a hacer otro contexto, que no necesariamente son sismos de contacto, sino son sismos de fallas normales. Quedemos que esto de acá es una falla inversa, ¿sí? Esta de acá. ¿Sí? Inversa. Esta de aquí es una falla de tipo inversa. Este sistema es una falla de tipo inversa. De hecho, va acá. ¿Sí? Ya vimos que es acá. Ya vimos que los esfuerzos
es un sistema de tensión donde este cuadrito se tensiona, este cuadro se tensiona, esto se libera, ¿sí? Y por lo tanto aquí hay una tensión que se colorea de color negro, que se pone de color negro. En la parte de, esta es compresión, en la parte de dilatación se pone de color blanco. Y ya generamos esta pelotita en perfil. Ahora en planta, que es esta, ¿cómo la vemos desde arriba? ¿Y cómo la vemos desde abajo? Ajá, así lo ve la sismología. Y así lo ve la sismología. Y así lo ve la geología desde arriba. Entonces no se ve igual, son simétricas, ¿vale? Pero no es lo mismo. Esto no es lo mismo que esto. ¿Por qué no es lo mismo? Porque el plano de ruptura para nosotros es diferente al de la geología. Lo voy a explicar ahora, aprovechando la pregunta. Para nosotros, este que está aquí, que ahora voy a volver a dibujar con azul, pero nosotros ya teníamos conocido, este que está aquí, ¿sí? Es el plano de ruptura para nosotros. No este, sino este azul. Por lo tanto, es igual que este. El plano de ruptura. Por lo tanto, pregunta de tarea. Por lo tanto, para la geología, este es el plano de ruptura. Y para la sismología, este es el plano de ruptura. No es el mismo plano. No estamos viendo el mismo plano. Porque nosotros lo vemos de abajo para arriba, que es esta proyección. Y la geología lo ve de arriba para abajo. ¿Vale? Eso es importante. Ahora, ya llegamos acá. Vamos a hacer ahora el modelo normal. ¿Qué pasa aquí en el modelo normal? Tenemos otra pelotita. Digamos que ahora de color negro. Acá. ¿No? La 2 y la 3. ¿Sí? Está la 2 y la 3. Tenemos igual los mismos planos. ¿Sí? Este plano va acá. Y este plano va acá. Y aquí abajo tenemos lo mismo que acá tenemos igual acá arriba, ¿no? Ya no me quedó tan proporcionado, pero quiero que se entienda la idea. Si bajamos esta línea por acá y si bajamos por acá, nos va a quedar un círculo, como algo así, ¿no? Más o menos como igual como el de arriba. Lleguemos un poco más inclinado hacia la izquierda. Y este quizá un poco más inclinado. Espérenme, me salí. Ahí. Y quizá este un poco más inclinado a la derecha, ¿no? Este más para allá. Este más para el otro lado. Pero la idea es la misma, ¿vale? Y ahora acá. Entonces, ¿cómo va a estar en el centro? ¿Cómo va a ser esto? Pues tiene que ser al revés, lo inverso que esto. ¿Sí? Porque la parte negra está a las orillas. ¿Sí? Y la parte negra también acá está a las orillas. ¿Sí? Aquí todo lo negro va a la orilla y todo lo blanco va en el centro. ¿Cómo es el sistema de fuerzas de esto? Pues el sistema de fuerzas va del blanco al negro. Va del blanco al negro. Va del blanco al negro. Y va otra vez del blanco al negro. Ya tengo el par de fuerzas. El doble par de fuerzas. En dos planos. Esto ya me habla de un sistema que si yo tengo aquí una falla, digamos que es esta falla. ¿Sí? Este bloque que está acá arriba, como tiene la flecha naranja, se le va a poner de color rojo. Quizá más grande para que se vea. No tan grande. ¿Sí? Este es el comportamiento de mi ruptura. Y esta ruptura donde un bloque, el bloque de techo, cae sobre el bloque de piso, tenemos que es una falla de tipo
normal. ¿Vale? Acá. ¿Sí? Entonces ya vimos la falla de tipo normal, que es este comportamiento, que es su mecanismo focal en superficie, que es su mecanismo focal en planta, visto en planta, ¿sí? Este es de perfil, esos son vistos en planta, y la inversa, que es el contexto chileno, ¿sí? Que hace referencia a un sistema de subducción, donde los esfuerzos, como los rojos, van hacia acá y van hacia allá, inversos a estos, ¿sí? Entonces, esto es una falla inversa con un rake de 90 grados y esto es una falla normal con un rake de menos 90 grados. ¿Mm? Así es como se describe el mecanismo focal. Así es como tiene su representación. Ahora, vamos a la parte de acá. Vamos a la parte de acá, ¿sí? Veamos esto. Este tiene, los esfuerzos van del blanco hacia el negro o hacia el fuerte. Entonces, el blanco está a la orilla, por lo tanto, va hacia el centro, los esfuerzos. Habla de un sistema de compresión, que es una falla normal, porque este bloque sube. Entonces, hablamos de fallas, digo, inversa, inversa. Entonces, vemos que en el contacto acá tenemos fallas inversas, inversa, 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 inversa. Pues quizá lateral por acá, inversa, inversa. Entonces, todos los sismos que se dan en el contacto, los sismos históricos, y aquí vienen los nombres, qué tipo de sismos son sismos inversos, es decir, son sismos de contacto, son sismos de subducción. ¿Con qué dirección con respecto al norte? Pues aquí está el plano. Este es el plano que me dice con respecto al norte, este con respecto al norte también, este igual, este casi es norte-sur el plano. ¿Y qué me dice también esto? La inclinación. Esto me va a dar también la inclinación como ya vimos en perfil. Si yo inclino más el vector, pues se va a modificar lo que está arriba, lo que dice la lenteja, se va a hacer más delgada, se va a hacer más grande, se va a mover, ¿sí? Va a haber múltiples combinaciones y las tenemos algunas acá. Ya vimos que este es un sistema, ese es el sistema de tipo inverso, que fue que nosotros vimos en perfil. Este es un sistema de tipo lateral, transcurrente. Este es un sistema también lateral, sistema de compresión visto en superficie, ¿sí? Compresión porque va del blanco al negro, se comprime. Esa es una falla inversa. Esto también es una falla inversa, pero en otra dirección, o sea, no tiene dirección norte-sur, sino tiene este-oeste. Y esto es un mecanismo compuesto que ya es más complejo. Ajá. Ya involucra dentro de la ruptura, no solamente XX, Y, Z, Z, sino toda una combinación de eso que nos da una especie de mecanismo compuesto que son más complejos de entender, ¿sí? Pero entonces estas pelotas de playa lo que nos dicen o lo que nos describen es el comportamiento del strike, del dip y del rake, ¿sí? De un terremoto. Yo digo, terremoto el 2007, el 14 de noviembre, magnitud 7.7, ¿cómo fue? Lo veo acá y digo, fue con un strike norte-sur, ¿sí? Casi con un ángulo muy inclinado, porque esto de aquí, este está muy en el centro. Si estuviera acá, diríamos que está abierto del centro, o sea, está así, ¿sí? Entre más así esté, el ángulo es más horizontal. Entre más hacia la vertical esté, pues el ángulo es más vertical. Entonces aquí este ángulo está casi norte-sur vertical, por lo tanto el ángulo está muy inclinado. O el otro ángulo, si está muy inclinado, su otro ángulo debe de ser también muy horizontal, ¿sí? Porque ese sistema va así. Entonces, está así como proporcionado, que tenga negro en el centro y a las orillas blanco, como un poco, pues digamos que por decir que está proporcionado, pero si yo empiezo a rotarme, este negro se empieza a perder, para acá negro, y ahora empieza a salir blanco, la parte de acá arriba. Y luego voy negro en el centro y voy acá, pues, blanco y negro. Pero si me hago más para allá, pues predomina más el blanco que el negro. Y así voy haciendo múltiples combinaciones, pero siempre con dos pares, siempre con dos planos.
qué es de lo que se trata el sistema de tensor de momento para evitar que el sistema rote y solamente hablar de un solo plano preferencial. Ajá. Ahora, a ver, Beltrán, adelante. Que por ejemplo en la pelotita, en la última pelotita de las que aparecen acá al lado, ¿Mm? la que es un sexto y una matriz de 1 menos 2, 1, ahí se ve como que, eh, ¿cómo se interpretaría esos planos? Porque es como es distinta a la que está en diagonal a ella. Sí, de hecho, si te das cuenta, aparte de aparte de la explosión, este tiene también en las tres componentes. Esto de acá tiene valor en las tres Claro, componentes. esa. Los demás no. Los demás solo tienen dos componentes, mira. ¿Sí? Los demás estamos hablando de un 2D. Acá estamos hablando de un 3D. Ya vimos que explosiona e implosiona. Ahora, regresando acá, ¿por qué si decimos que esto es blanco? Respondiendo a la pregunta también de hace rato. Porque si implosiona, si va hacia adentro, las esfuerzos van de afuera hacia adentro, por lo tanto va de blanco a negro hacia el centro. Esto es una pelotita que dentro está negro, pero por fuera está blanco porque va de blanco a negro. Entonces lo que yo veo es lo de afuera es blanco. En cambio acá, que explota, va de blanco central a negro hacia afuera. Por lo tanto yo lo que estoy viendo es puro negro. ¿Sí? Por eso es que se maneja así, porque blanco se va hacia el centro, ¿sí? Y negro sale del centro hacia afuera. ¿Sí? Respondiendo a la pregunta. Ahora acá, esto de aquí no es común de ver, no es común, se llega a dar, por ejemplo, una especie como de acá, ¿no? Esta especie, ¿sí? ¿Por qué? Pero son fallas compuestas, son rupturas que no se dan sobre un mismo plano, sino se rompe y luego más adelante rompe así el sismo, luego más adelante rompe acá. Entonces, al momento de juntar este sismo, digo, este plano, con este plano, ya me da un mecanismo compuesto, porque ya cambia el dip, cambia el rake y cambia el strike, y eso hace que me dé mecanismos de ese tipo. Entonces, la sismología se desarrolló principalmente en la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Para entender este comportamiento, este fenómeno, para saber si se estaban haciendo pruebas nucleares. Y por eso es que la sismología tiene un gran avance en las pruebas nucleares, porque nos dice, no podemos saber si una señal sísmica tiene en sus tres componentes diagonales valores y en sus de cortante no, y nos dice que esto es una explosión. Cuando yo analizo el tensor de momento de una señal que fue una explosión, yo voy a encontrarme con esto. Entonces yo voy a decir, ¿sabes qué? Lo que te hiciste ahí fue un ensayo nuclear, fue una explosión. No, ¿cómo sabes si tembló? No tembló. La onda que se propagó no fue de un sismo, fue de una bomba o de una explosión nuclear, en este caso, ¿no? Compruébamelo. Sí, te lo compruebo. Analizo el tensor de momento sísmico y veo que tiene valores solamente en la diagonal, que hace referencia al comportamiento que ya vimos acá, solamente del centro hacia afuera, del centro hacia afuera, del centro hacia afuera, sin los esfuerzos de cortantes. Por eso es importante el tensor de momento sísmico, porque nos da mucha información en todas las direcciones. Cuando es una falla, pues sabemos que en un plano hay energía que va para allá, pero también hay energía que va para acá, también hay energía que va en otras direcciones, pero no es la misma la que va en esa dirección que la que va en esa dirección. No es la misma. Y por eso es que podemos saber cómo se rompió, porque como no es lo mismo, podemos clasificar. Ahora, vamos a hablar de algo que se llama patrón de radiación, lo que comentábamos. ¿Qué es el patrón de radiación? Pues es cómo sale la energía. Ya vimos que hay dos planos, que en un plano va la compresión, ¿sí? Donde se juntan las dos flechas. Hay dos flechas, aquí también compresión, y hay dos de dilatación, ¿sí? Para la onda P, en esos dos planos, la onda P, su mayor energía de la onda P está a 45 grados acá. De mis dos planos, de mi plano de falla y mi plano auxiliar, a 45 grados, como está acá el más, tiene su máximo de energía. Igual para acá. Es decir, en este plano están los máximos de energía, la amplitud máxima de la onda P, ¿sí? A 45 de los dos planos auxiliares, de los dos planos, el auxiliar y el plano de falla. A mi otro 45 grados encuentro los mínimos de amplitud, ¿sí? Es decir, los down. Acá. A 45 tengo, a lo mejor se entiende, el máximo mínimo, o el mínimo mínimo, o el más mínimo
Y acá tengo el máximo positivo, más bien aquí el máximo negativo y el máximo positivo. ¿Qué es el máximo positivo? Pues son un up. ¿Y qué es el máximo negativo? O el más negativo es un down, pero en su caída máxima. Todo este proceso que lleva desde el máximo hasta el mínimo, o sea, en este abanico, va disminuyendo la amplitud de aquí a llegar aquí a 0 y aquí a brincarse a negativo. Ajá. Y acá igual, va mayor amplitud y va a llegar acá a 0 y va a ir a menor amplitud acá. Y otra vez acá, lo mismo, ¿sí? Mismo comportamiento. O sea, va a ir fluctuando desde arriba, va a ir disminuyendo y luego va a ir abajo, haciendo el mínimo a 45 grados. Y las ondas S es rotado 45 grados, es decir, la onda S tiene sus máximos de propagación sobre los planos, sobre el plano de ruptura y sobre el plano de falla. Ahí están sus máximos de energía o de amplitud, no a 45 grados. No a 45 grados, ¿sí? Como la onda P. Entonces, habrá momentos como acá, si la onda sale, si aquí se rompió y la onda sale para acá, voy a tener yo un máximo de la onda P, un up máximo, pero si yo analizo cómo es el comportamiento de la onda S, tengo nula onda S para acá a 45 grados. Si sale por acá la onda, tengo nula onda P, pero tengo máxima onda S. Ahora, esto es lo que vemos como patrón de radiación en cuestión a la onda P, ¿sí? En cuestión a la onda S. La onda S va por los planos, la onda P va a 45 grados de los planos. Así es como se ve también la imagen de máxima energía de la onda P, 45, presión, tensión, ya vimos que donde se comprime hay mayor, donde se tensa hay menor, es el menos, y la onda S que va sobre los planos, ¿sí? El plano azul y el plano rojo, que uno es el plano de falla y otro es el plano auxiliar. Creo que estamos en tiempo, ¿no? Estamos en tiempo. Yo creo que vamos a dejarla acá y vamos a hacer acá una especie de ejercicio, pero ya yo creo que por acá vamos a dejarle. Y vamos a ver, yo creo que la clase del viernes, vamos a terminar de explicar esto, a ver si el profe nos da permiso, tratar de explicar qué es el patrón de radiación, cómo se comporta la onda, ¿sí? Ante diferentes escenarios. Ante, si rompe aquí, qué pasa acá en el 1, qué pasa en el 2, qué pasa en el 3, qué pasa en el 4. ¿Cómo vemos la onda P? ¿Dónde es máxima? ¿Dónde es nula? ¿Dónde es mínima? ¿Dónde es su máximo mínimo? Y cómo eso nos da para construir un mecanismo focal. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Preguntas acá. ¿No? Bueno, vamos a dejar hasta acá. Vamos a seguir la siguiente clase. Y ya quiero que se queden con esa idea de que la energía no sale para todas direcciones. Si no sale diferente, depende de su plano de ruptura principalmente. Sí, adelante, Beltrán. No, perdón, creo que se me quedó levantada la Ya. mano. Bueno, le vamos a dejar hasta acá. Si tienen dudas, preguntas, me pueden hacer al foro. Si no, nos vemos la siguiente clase. ¿Vale? Yo tengo una duda. Adelante, sí, todos los que sean. Cuando hacemos como la bolita y ¿Sí? vimos en el mapa, como que ya gracias a la bolita veíamos como qué falla era, ¿cierto? Sí, sí. Pero cuando nos estaba explicando como lo anterior, Ajá. cómo se hacía la bolita, ya sabíamos qué falla como de antemano era antes de hacer como la bola. Entonces, ¿cómo podemos saber? No sé si me explico, pero ahí en la foto, ¿qué falla inversa? Si la bolita la tuvimos que saber la falla para saber qué era la falla. Ya, sí. El tensor de momento, ese tensor, se construye conociendo el dip, strike y el rake. O sea, estos valores de aquí matemáticamente se construyen conociendo los tres ángulos. Y los tres ángulos yo los conozco como parámetros iniciales de la ruptura del sismo. Entonces yo con los tres ángulos, yo puedo construir mi tensor de momento y ya que tengo mi tensor de momento, puedo construir la bolita. Entonces en realidad la bolita es una representación
de los datos que yo ya calculé, que yo ya previamente sabía o que yo ya previamente aprendí. Ujú. Solo es la representación del stripe dig rate, pero eso ya lo debo yo de conocer. No es que yo de la bolita obtenga los parámetros. Ujú. La bolita es una representación de los 3 parámetros. Pero en este caso, que yo veo un mapa, a mí no me están dando los 3 parámetros, pero sí me están dando la bolita. Y yo con eso puedo inferir los 3 parámetros. Esa es la ventaja. Ajá. Con el simple mecanismo focal, yo puedo darme cuenta qué tipo de ruptura fue, qué tipo de sismo fue, o qué características tuvo ese sismo, aunque no me digan que el strike es 2 grados, que el dip es, o que el tal es, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio, ya no me dio tiempo, me ganó el tiempo. Pero la idea es que hagamos acá el ejercicio aquí con la red, una especie de red, y podamos mover con valores reales y podemos ver el comportamiento de las estaciones en azimut y en AIN y poder construir nosotros de manera física, de manera natural, el mecanismo focal, ¿sí? Con los valores de AIN y con los valores de azimut, ¿sí? Pero bueno, eso ya yo creo que lo veremos para la siguiente clase. Pero sí, buena pregunta. Sí, gracias. Ya, gracias. Sí, no, a ti, Francisca, gracias. ¿Dudas, preguntas? ¿Más? ¿No? Bueno, vamos a dejar hasta acá. Nos vemos la siguiente y chao. Cuídense. Chao, gracias, estuvo buena la clase. Chao. Bendiciones. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta me Chao. emocioné y me pasé. Cuídense. Igual. Bye.